Pero bueno, hoy vamos a tener con nosotros a Alejandro, que nos va a dar una charlita sobre los LLM en el mundillo del deporte, que se pueden aplicar de manera interesante y que bueno, quién sabe, lo mismo conseguimos que el Málaga ascienda, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, que darle las gracias y un aplauso, por favor. Bueno, para mí es un honor estar aquí. La verdad que muchas gracias, Alejandro, por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que me gustaría empezar la presentación intentando contaros algo que me pasó el otro día, pero es que fue tan surrealista que yo creo que no puedo expresarlo con palabras. Yo creo que la única forma que tengo de hacerlo es enseñarlo a través de un vídeo. Os voy a poner un vídeo sobre lo que me pasó, que no os lo vais a creer. Número oculto. ¿Sí? Hola, te habla Florentino Pérez. ¿Sabes quién soy? ¿Qué dice? Sí, te llamo porque necesitamos revolucionar de nuevo el mundo del fútbol y eres el adecuado. ¿Cuándo? Cuanto antes, Alejandro, esto es urgente. Allí nos vemos. No, pues por muy surrealista que parezca, me llamó Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Me llamó porque necesitan revolucionar otra vez el mundo del fútbol, que se está quedando un poco anticuado. Y bueno, por contaros un poco sobre mi background o sobre quién soy yo soy Alejandro Medina y soy un fanático absoluto del fútbol. Llevo desde que soy chico viendo y jugándolo siempre que he tenido la oportunidad. He visto partidos del Málaga, del Madrid, aunque ahora tengo que decir que solo veo partidos del Madrid. He visto partidos de la Premier, jugando a juegos de fútbol y siempre he intentado como ampliar ese rango de conocimiento y esas historias sobre futbolistas que de verdad que una vez te metes en ese mundo no acabas. O sea, tiene infinitas posibilidades y la verdad que cada vez me va gustando más, es que no lo puedo evitar. Siempre he visto mucho fútbol y siempre he jugado mucho fútbol. Mis padres se han comido caminos largos a Málaga para llevarme a jugar a campos de por aquí. Y la verdad que, bueno, ahora estoy como en ese plano un poquito más tranquilo, ¿no? Viéndolo desde el sofá, a lo mejor comiéndome una pizza, pero siempre lo veo tranquilo. Un poco tenso porque el fútbol me incita a estar tenso. Mi padre también me dice que no puedo enervarme tanto con el fútbol, pero es que no lo puedo evitar. O sea, es un deporte que me transmite tanta sensación de que todo puede cambiar en cuestión de minutos, que es que lo veo enganchado. O sea, me encanta el fútbol. Entonces, todo esto me ha llevado pues a cada vez interesarme más, saber sobre la carrera de los futbolistas, intereses económicos dentro de los clubes y tal, y la verdad que no puedo evitar el hecho de decir, quiero seguir sabiendo más. Como yo estoy estudiando ingeniería informática, he intentado siempre todos los proyectillos de la universidad, todas las cosas que he ido sabiendo, orientarlas a este campo, orientarlas al fútbol. Y la verdad que me he ido dando cuenta de que están más ligados de lo que yo pensaba. Porque, a ver, el fútbol no deja de ser otra de las industrias que se ha tenido que digitalizar con el paso de los años. Estamos hablando de que esto es algo necesario porque, a ver, igual cosas como un restaurante de toda la vida, que lleva gestionando la reserva en una libreta y le funciona perfecto, no necesita digitalizarse, porque lo que mueve es orientado justamente al restaurante. Si hablamos precisamente de mundos como el hospital, como mis padres trabajan en el hospital y a priori puede ser un mundo que, ¿para qué van a necesitar los médicos un ordenador? Pues
para llevar los historiales clínicos de los pacientes, para gestionar la reserva, bueno, reservas no, las citas médicas. El fútbol, al mover tanto dinero como mueve, no deja de ser una de las disciplinas que inevitablemente se ha tenido que digitalizar. Porque el partido de fútbol es el partido de fútbol en sí, o sea, los 90 minutos son los 90 minutos, pero detrás hay una gestión que la mayoría de personas no ven, pero es súper necesaria. Uno de los ejemplos, mi gran amigo ya que me llamó el otro día, es Florentino Pérez, que es el ejemplo claro de cómo se gestiona de la manera adecuada un club de fútbol. Florentino Pérez empezó a ser presidente del Real Madrid en 2009 y desde 2009 ha maximizado los resultados tanto deportivos como económicos del club. Es el ejemplo claro de cómo se puede crear una dinastía a partir de gestionar de la mejor manera los recursos. Y no solo porque el Real Madrid sea el Real Madrid en sí, sino que Florentino Pérez ha tenido en su equipo siempre los máximos élites, ha gozado de la mejor tecnología para tomar las decisiones. Su última obra, por ejemplo, el campo de fútbol, el estadio nuevo que ha renovado el Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu ha pasado de ser un simple campo de fútbol a explorar una dimensión más respecto a, pues ahora el campo tiene un césped retractable que cuando termina el partido se planta como una plataforma normal y ahí se pueden hacer partidos de tenis, de fútbol. Florentino siempre ha intentado buscar otra dimensión allá del fútbol y eso es lo que le ha llevado a mantener tanto éxito dentro de esto. Si hablamos del fútbol, en concreto de fichajes, de jugadores y tal, estamos hablando de que los datos siempre se han gestionado de una manera que han sido el estándar durante todos estos años. O sea, ahora mismo estamos transicionando a modelos de inteligencia artificial y tal, pero hasta hace no mucho los datos siempre se han gestionado de una forma, que a ver si a alguno se le ocurre cómo pueden estar gestionados. ¿A través de qué plataformas? Justamente. Las bases de datos han sido el estándar de todos estos años porque son plataformas que nos dan a nosotros herramientas para almacenar datos objetivos, como puede ser la fecha en la que un paciente tiene que venir a nuestra consulta, los goles que ha metido un futbolista, incluso la tienda de ropa a la que nosotros vamos a comprar tiene dentro de su sistema una base de datos donde almacena las transacciones del día a día, las prendas que se venden. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten potenciar pues, campañas. Si sabemos que a lo mejor esta prenda de ropa se vende más en Madrid, pues vamos a hacer que esta tienda potencie esta camiseta porque pues todas estas cosas es lo que nos proporcionan las bases de datos. Pero para mí tienen un gran inconveniente y es lo que os voy a explicar ahora. Las bases de datos tienen dos formas de tratarse. La primera es a través de un lenguaje de programación que se llama SQL. El lenguaje de programación nos devuelve, a través de ciertos filtros o afinando ciertas búsquedas, nos devuelve unos resultados que están almacenados en las bases de datos. ¿Qué ocurre? Bueno, que la base de datos se estructura de diferentes maneras, ¿no? Si nos vamos al mundo del fútbol, por ejemplo, decimos que una base de datos se relaciona a través de tablas. Puede estar la tabla jugadores, cuyas características o atributos son jugador, equipo, la liga donde juega este futbolista, los goles que mete, la tabla de equipos con el nombre, la liga en la que se juega, el logo del club, por ejemplo, y todas estas tablas tienen una serie de relaciones entre sí, ¿vale? Para nosotros entender o para nosotros pedirle a la base de datos como tal cómo puedo obtener ciertos resultados, tendríamos que aprender cómo se relacionan estas tablas entre sí, porque no todo está englobado en una tabla, sino que está en varias. Entonces tendríamos que establecer estas relaciones. Y lo segundo que tiene la base de datos es que hay que aprender el lenguaje si la queremos tratar crudamente. Es un lenguaje que a priori puede ser intuitivo, pero no sé si se lee bien desde ahí el fondo, pero bueno, os lo acerco un poco. A priori puede ser objetivo, pero si nosotros queremos una persona en nuestro club que sepa de fútbol y encima sepa tratar SQL, estaríamos reduciendo el filtro a la cantidad de gente que puede llenar esa faceta a muy poco. Muy pocas personas conocen el mundo del fútbol lo suficientemente bien como para considerarse ojeador y encima saber SQL. Estaría yo, que me voy a incluir en ese filtro, pero no sé si hay mucha más gente. Entonces, ¿cuál es nuestra otra alternativa? Bueno, pongo un ejemplo de una consulta a la base de datos que se llaman queries, pero si nosotros quisiéramos buscar, por ejemplo, los futbolistas que sean jóvenes, pues ¿cómo lo pediríamos? Seleccionando con los comandos select de la tabla jugadores, donde la edad sea 21 años y lo ordenamos por la edad.
a priori puede ser intuitivo, porque realmente no estamos hablando chino, pero estamos hablando de que tendríamos que saber todas estas cosas para poderlo manejarlo bien. ¿De qué otra forma nos podemos comunicar con una base de datos? A través de una aplicación orientada a esto. Una aplicación que tenga miles de filtros, que podamos reducir los jugadores en función de la edad, en función de en qué país juega, en qué equipo juega. Pero ya estaríamos limitando la cantidad de cosas que se pueden hacer a la libertad del propio programador. Os pongo otro ejemplo de cómo podría ser esto. La aplicación en la que nosotros buscásemos los jugadores en función de los filtros, pues estaría tipo así. Podríamos buscar el nombre, podríamos filtrar por los equipos en los que juegan, pero claro, esto nos deja un vacío que no termina de ser lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos algo, o el ojeador busca algo con lo que se pueda manejar a su antojo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tendríamos que utilizar una tecnología que nos combinase el hecho de poder utilizar las bases de datos, porque son muy buenas, independientemente de lo que estoy hablando ahora, si llevan siendo el estándar tantos años, es porque algo bueno tienen. Para las transiciones del día a día son buenísimas, son extremadamente rápidas. Para almacenar estos datos objetivos son súper buenas. O sea, no voy yo precisamente a desacreditar las bases de datos. Pero sí que es verdad que, en mi opinión, ya con las tecnologías que han ido saliendo, se podrían combinar para darnos resultados más fructíferos. Entonces, os digo, vamos a hacer un jueguecito súper rápido en el que yo os voy a poner 5 ejemplos de queries y quiero que me las rellenéis. Quiero que me digáis a ver si más o menos nos podemos orientar o más o menos hemos entendido cómo funcionan estas queries. Os voy a hacer un poco un examen, ¿vale? Quiero que me participéis, lo voy a hacer un poquito de zoom para que se vea grande, pero si nosotros hablamos de que queremos obtener jugadores cuya edad sea menor que 23, ¿qué signo deberíamos poner? ¿Cuál sería la query correspondiente? Menor, mayor, igual. Vale, yo creo que menor, ¿no? Esta se podría llegar a deducir. Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a decir que ahora queremos entender cómo funcionan las queries. El Real Madrid necesita un delantero centro, español, menor de 23 años. ¿Cuál de las siguientes queries lo encuentra? Seleccionando todos los jugadores cuya posición sea delantero centro, afinando un poquito más el filtro y decir que la posición sea delantero centro, la nacionalidad sea española y encima tenga menos de 22 años, o una query que cumpla cualquiera de esas 3 características. Hay un error en la query. Deberías excluir también los jugadores que son del Madrid, porque si no en la query te va a salir lo del Madrid. Pues me lo apunto para la siguiente. Vamos a decir que estamos creando un club desde cero, que se llama El Madrid. En esa query te va a salir los jugadores de y los del Madrid. Justamente. Te está ganando puntillos para ser nuestro próximo ojeador. Es que el problema es que a él le gusta también el fútbol, entonces... Claro, exacto. Y aparte tiro queries de ese query. Aunque sea manager, también trabajo con ese query. Pues entonces, ¿quién me quiere responder? ¿Quién se la quiere jugar? La B, ¿verdad? Perfecto, pues reducimos los filtros a una query que cumpla los 3. Vamos un poquito más allá, ¿vale? Vamos a ir complicándolo. Yo creo que vamos a saber sacarla. ¿Cuántos jugadores hay por posición? Seleccionando la posición de todos los jugadores, seleccionando la posición contando los jugadores y encima agrupándolos por posición, o simplemente contando los jugadores donde la posición sea, pues lo que... La B también, perfecto. ¿Os queda claro por qué es la B, más o menos? Muy bien. Vamos a pasar a la penúltima, y a partir de la penúltima vamos a desbloquear la tecnología nueva. Imaginaos que queremos establecer relaciones entre las tablas que os he dicho. Imaginaos que por un lado tenemos los jugadores y por otro lado tenemos una tabla contratos donde se almacenan los salarios de los jugadores y la fecha en la que terminan los contratos. Y queremos jugadores cuyo contrato termine en 2025. ¿Cómo lo haríamos? Seleccionando todo sobre las tablas jugadores y contratos, uniendo las relaciones entre jugadores y contratos para obtener los que acaban en 2025, o seleccionar los jugadores de la tabla jugadores cuyo contrato sea 2025. Venga, alguien que no me haya participado. En primera fila me están diciendo... ¿Alguien de aquí? ¿La B también? Perfecto, la B. Lo estoy poniendo... Sí, claro. Si le queremos poner la C, estaríamos diciendo, no estaría mal, siempre en el... Ah, vale. Bueno, pues ya lo explico para el resto. Si queremos decir que es la C,
seleccionar los jugadores cuyo fin de contrato sea en 2025, estaríamos hablando de que la tabla jugadores y la tabla contratos no estarían separadas, estarían unidas. En ese caso sí contaría como que estuviese correcta. Pero ¿qué pasa si yo llego y ahora estamos haciendo una transición de... La ve. ¿Qué pasa si yo ahora llego un día y queremos reconstruir el centro del campo? Y nuestro centrocampista de todos estos años ha sido Toni Kroos y necesitamos un jugador que se le parezca. Pero no sabemos cómo expresarle bien a la base de datos quién es Toni Kroos, qué hace, de qué manera se mueve en el campo o qué estadísticas tiene. Necesitamos simplemente un jugador que sea del estilo de Kroos. ¿Cómo se lo pedimos a la base de datos? Tendríamos 3 opciones. Seleccionar, bueno, aquí dice Pedri, pero Pedri y Toni Kroos vale para cualquier futbolista. Seleccionar jugadores donde el estilo sea Pedri, no tenemos forma de decir que el estilo de un jugador sea el de otro. Seleccionar jugadores donde el jugador sea como Pedri y la edad sea mayor que 20, o que las bases de datos actualmente no pueden hacer esto. Las bases de datos ahora mismo no son capaces de procesar este significado cuando nosotros decimos un jugador del estilo de. ¿Se os ocurre a vosotros una tecnología que en los últimos años nos haya entendido cuando nosotros le decimos resuélveme esta ecuación? Una tecnología que entienda nuestro lenguaje, incluso que ya no solo respecto a operaciones, sino que esté hablando de que nos entienda, que le dimos una frase y que sepa de lo que le estamos hablando. ¿Qué tecnología se os ocurre que puede ser? El LLM, pero si afinamos un poquito más, la inteligencia artificial. Estaríamos hablando de que la inteligencia artificial está dotada de un campo semántico enorme para entender muchísimas cosas. Pero esta tecnología de inteligencia artificial es buenísima, pero tiene su parte buena y su parte mala. Y ahora vais a ver por qué. Vamos a desbloquear esta tecnología a través de responder bien el cuestionario. Yo creo que os merecéis un aplauso por haber respondido a las 5 preguntas bien, ¿eh? La nueva tecnología se llama Retrieval Augmented Generation. ¿Por qué no se llama inteligencia artificial? Porque no busca sustituir a la inteligencia artificial, sino que busca combinar el SQL con la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Bueno, pues os voy a enseñar, os voy a poner un vídeo en el que explica a rasgos muy generales cómo funciona la inteligencia artificial y cómo potencialmente la podríamos combinar, ¿vale? Dos jugadores, estilos distintos, incluso estadísticas distintas, y sin embargo, la máquina sabe que se parecen. ¿Cómo lo hace? El ordenador empieza por aprender a leer. Cuando leemos la palabra veloz, nuestro cerebro no procesa letras, sino que activa todo lo que esta palabra significa para nosotros. Jugadores rápidos, sprints, desborde, incluso según el contexto puede significar fútbol, o Fórmula 1, o aquel fin de semana en el que te fuiste al centro comercial y arrasaste con todo lo que había. La máquina hace algo parecido, pero lo traduce a lo único que ella entiende, que son números, cientos de números, cada uno capturando una parte del significado. Estos números no son aleatorios, representan relaciones. Cuanto más se parecen dos vectores, más cerca está un número de otro. Cuanto más distinto, más cerca de no ser lo mismo. Ahora imaginamos que esta misma analogía se hace con jugadores. Lo que está cerca se parece y lo que está lejos no tiene nada que ver. Y esto no lo programó nadie, sino que la máquina lo aprendió sola, leyendo miles de artículos, estadísticas y descripciones. Y vosotros diréis, todo esto está genial, ¿pero en qué se traduce? Esto se traduce en que la máquina no solo busca, sino que también genera. Cuando le hacemos una pregunta no recupera una respuesta guardada, sino que la construye, palabra por palabra, eligiendo en cada momento la continuación más probable. Si le damos más libertad para escoger opciones, la respuesta gana riqueza léxica, mayor variedad, por lo que le damos a veces un poco de margen, no siempre escoge la opción más segura y las respuestas siguen siendo correctas y no tan predecibles como antes. Ahora bien, SQL nunca inventa datos, si no está te lo dice. El lenguaje puede rellenar estos huecos con demasiada confianza y producir alucinaciones. Por eso, a nosotros nos interesa la combinación de ambas tecnologías, llamada RAG, Retrieval Augmented Generation. Para mí la palabra clave es combinación. En ningún momento buscamos sustituir las bases de datos, queremos combinarla con la tecnología de inteligencia artificial.
porque como he dicho antes, las bases de datos procesan datos con una eficiencia tremenda, almacena datos con una objetividad necesaria, porque nosotros no queremos que los datos que nos devuelva sean falsos, y encima queremos mantener esa velocidad y ese objetivismo que nos proporciona esta tecnología. Por lo que, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues la tecnología que yo busco o yo presento se llama Retrieval Augmented Generation. Pero para entender un poquito cuáles pueden ser las ventajas y límites de SQL y de la inteligencia artificial, vamos a hacer otro jueguecito súper rápido. Yo tengo unas etiquetas preparadas y quiero que, con la ayuda de todos, las clasifiquemos. Clasifiquemos en función de si son una ventaja del SQL o una desventaja del SQL. Y la otra, pues una ventaja de la inteligencia artificial o una desventaja. Si estamos hablando de que requiere conocer el esquema, requiere conocer todas esas tablas de las que hemos estado hablando antes, ¿de qué estaríamos hablando? ¿SQL ventaja o desventaja? Vale. Responde preguntas ambiguas o responde esas preguntas que están mal formuladas o que no sabemos muy bien qué es lo que queremos. El RAG. Perfecto para métricas medibles, como hemos hablado antes, la objetividad es lo que estábamos buscando. SQL, perfecto. La primera fila está demasiado activa y por allí atrás no veo que me responda nadie, ¿eh? Me gustaría... Puede alucinar datos, lo que hemos hablado antes. Si SQL sabe que un dato no existe, no se lo inventa nunca. La inteligencia artificial, sí. Que puede alucinar datos, por lo tanto, ya os lo he chivado yo. Es un límite de la inteligencia artificial. Perfecto, vamos a hacer una cosa para favorecer la participación. Quien responda bien levantando la mano y sin que le dé vergüenza, vamos a darle algo de merchandising, ¿vale? Ahora ya... Venga. Si hablamos de resultados 100% reproducibles. SQL, perfecto. Agregaciones precisas, agregaciones y relaciones entre tablas. ¿Ventaja o desventaja? Una cosa que os he contado antes de las bases de datos es que si nosotros estamos hablando de entornos para hacer proyectos personales o incluso cosas que no sean muy grandes, que no necesitan una escalabilidad tremenda, el coste de las bases de datos es muy reducido. Implementar una inteligencia artificial requiere o construir tu propio modelo, que te puede tirar años, o tener que conectarte a una API externa, como puede ser la de ChatGPT, que te provea todas estas respuestas. Y no es precisamente barato. Ahora os explicaré por qué, pero requiere comprar cierto número de tokens, se requiere invertir dinero, entonces en ese aspecto el SQL le lleva bastante ventaja, porque la implementación es bastante barata, por así decirlo. Entonces, coste variable por uso. Omar. Perfecto. Resume y explica para el negocio. Es capaz de coger un texto, saber cómo expresarlo. IA, Eloy. Entiende el lenguaje natural, venga. Estas vamos a dejárselo a los que son un poquito más mayores que están allí en el fondo. Que entiende el lenguaje natural, que puede ser inteligencia artificial o bases de datos. Perfecto. No entiende el lenguaje natural por sí solo. SQL, perfecto. Alejandro, Martín, aquí. Depende de un buen contexto recuperado. Solo quedan dos, o sea que tenéis que apresuraros. Depende de un buen contexto. Allí, perdón, la de... Perfecto. ¿No? Diego. Exacto. Ahí en el fondo dan la clave. Es que es respecto a la inteligencia artificial. Puede ser que hablando de contexto nos refiramos a SQL, pero no es el contexto como tal, es que formulemos la petición de manera correcta. El lenguaje de programación es muy exacto. Si le das a lo mejor una relación entre tablas que no sea exactamente la que necesitas, no te va a devolver nada. El contexto, lo que has dicho allí en el fondo, el prompt sí que requiere un contexto adecuado, por lo que sí que estaríamos hablando de que es un límite de la inteligencia artificial. Y Diego, que me lleva levantando la mano unos cuantos turnos.
dame un jugador como Kroos. Perfecto. Pues igual que ha dicho Diego que puede ser una ventaja del RAG, también estaríamos hablando de que hay una relación directa en que es un límite del SQL, porque no le sabríamos decir que es un jugador como Kroos a la base de datos. No tenemos forma de pedírselo. Por lo que, otro aplauso para vosotros. ¿Y de qué manera podríamos nosotros, de qué manera nosotros podríamos llegar a hacer que la base de datos se alimente de datos interesantes? Bueno, pues indirectamente el modelo de inteligencia artificial acopla como en un espacio tridimensional todas las palabras y relaciones que tienen las palabras entre sí. Esto mismo se puede aplicar a los jugadores. Si nosotros estamos hablando de que Vinicius es un jugador que tiene ciertas características respecto a goles, minutos jugados, número de regates que hace por partido, todo esto a Vinicius lo sitúa en un punto concreto del espacio. Igual que a otros futbolistas lo sitúa en puntos distintos en función de cuánto varíen. Ya lo hemos dicho en el vídeo, los puntos o jugadores que se parecen entre sí están situados cerca. Y esto hace que el modelo apunte a direcciones concretas del espacio para ganar eficiencia y para ganar resultados mejores. Pero vamos a explicarlo con un set de datos que yo he recopilado, que son los jugadores de la Champions 2024-2025, y vamos a ver cómo lo haría. Porque claro, si nosotros tenemos que posicionar jugador a jugador en este modelo, perderíamos mucho tiempo. Por lo que, cogiendo un set de datos bueno, podríamos llegar a posicionar estos jugadores en un punto del espacio. Vamos a buscar, pues el que he dicho antes, Vinicius. Si nosotros buscamos Vinicius, ¿qué jugadores parecidos se nos podrían venir a la mente? Pues jugadores brasileños, jugadores que sean extremos como Vinicius, jugadores que jueguen incluso en el Real Madrid, si lo que estamos buscando es perfiles parecidos. Pues esto es precisamente lo que hace el modelo sin necesidad de que nosotros le demos las directrices. Acopla estos jugadores en función de sus parámetros en el espacio. ¿Y qué te devuelve? A ver. Te devuelve precisamente, pues mira, jugadores más parecidos a Vinicius, Rodrigo, extremo derecho brasileño que precisamente juega en el Real Madrid. Estamos hablando de Gabriel Martinelli, Rafinha, todos extremos brasileños de un perfil parecido a Vinicius, porque son goleadores, regatean, tienen muchos momentos en la élite europea. O sea que de esta manera ya estamos ganando lo que he dicho antes. Primero, que si nosotros le hacemos la pregunta al modelo de un jugador del estilo de Vinicius, pues ya se va a apuntar a la dirección en el espacio en la que se encuentra Vinicius. Y ya solo te va a responder a todos los jugadores que están en este espacio. Por lo que es imposible o prácticamente imposible que alucine, que se invente datos. Y aparte es mucho menos probable que se invente datos porque los jugadores a los que te responde son todos los que nosotros le hemos metido. En la realidad del modelo de inteligencia artificial no existen jugadores fuera de ese modelo, no se los puede inventar porque solo se va a reducir a los que están aquí. Si la respuesta de lo que estamos buscando no está en este set de jugadores, no existe la respuesta, por lo menos para nosotros. Y eso ya requiere, pues bueno, que dentro del club pues hagamos una inversión en buscar más futbolistas, o si estamos buscando jugadores para la élite europea, que solo reduzcamos la búsqueda a jugadores de la élite y no rellenemos con, vamos a decirles, porquerías o datos que no nos interesan para poder maximizar los resultados. Dicho esto, prefiero haceros una demostración antes que sigáis hablando. Y es que, yo he conectado mi código a un modelo de inteligencia artificial externo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esta tecnología. Vamos a pedirle un jugador, pues lo que hemos estado hablando antes. Necesito un jugador del estilo de Vinicius. El modelo piensa y ¿qué está haciendo este modelo mientras está pensando? Bueno, pues el modelo como sabe exactamente de los datos de los que se está alimentando, el modelo lo que hace es fabricar la query por su cuenta, le pide la query al modelo de base de datos y una vez tenemos estos datos recopilados, estos datos objetivos, saca las conclusiones en función de estos resultados, por lo que estamos ganando esa objetividad que nos aporta la base de datos, lo tenemos ahí. ¿Y qué nos dice? Pues precisamente lo que nos ha dicho el espacio antes. Estaríamos hablando de que Rodrigo, a pesar de que está en el Madrid, es un jugador del estilo parecido,
Bradley Barcola, un extremo que juega en el PSG, Gabriel Martinelli, el mismo extremo que nos ha aparecido antes en el set de datos. Y aparte, te añade su toque personal, el toque personal que te añade la inteligencia artificial, que dice, ¿cuál es la mención especial? Pues Ibrahim Traoré, contexto, Vinicius destaca por su explosividad, Rodrigo es más versátil, pero es más vertical que Vinicius. Entonces, si estamos buscando jugadores para fichar, esto, en mi opinión, es lo más acertado, porque estaríamos dotando a los ojeadores de la capacidad de comunicarse directamente con el ordenador, pero no en un lenguaje SQL que le cueste a todo el mundo entenderlo, sino algo de forma natural. ¿Y esto qué ventajas tiene? Y me salgo un poco del campo del fútbol. Esto es extrapolable a muchísimos campos. Si mis padres, por ejemplo, trabajan en el hospital, trabajan en sanidad. Si nosotros a un médico le damos la capacidad de decir, oye, analízame cuáles son las tendencias de este último brote de gripe, y a lo mejor es capaz el modelo de, con una serie de pacientes recuperados, devolvernos ciertos resultados, igual estaríamos mejorando la vida de los médicos muchísimo más, o estaríamos haciendo que trabajos del día a día se vean afectados para bien por estas mejoras, porque no estaríamos limitando su conocimiento o su capacidad de hacer ciertas cosas al hecho de tener que requerir de un ordenador. Si a este tipo de modelos le preguntamos directamente, oye, ¿cuál es lo que he dicho antes? ¿Cómo son los futbolistas que más se asemejan a nuestro sistema? Esto es igual en el fútbol, de extrapolable a los fichajes, puede ser a renovaciones, a inversiones, por ejemplo, si queremos construir un campo de fútbol y sabemos cómo han salido las inversiones de otros clubes, también podríamos ayudarnos a tomar estas decisiones. El límite ya aquí lo pone el propio club, la cantidad de esfuerzo que se le ponga a recopilar estos datos y sobre todo pues la calidad que el club busque para este tipo de tecnología. A mí me parece que mejora bastante lo que ya hay, que es el tema de las bases de datos y lo traduce todo un poco a algo más mundano, algo del día a día, que podría utilizar cualquier persona. Porque sobre todo hay personas con un talento descomunal que a lo mejor no se saben defender ahora mismo con la tecnología, no es su fuerte, pues le estaríamos dotando de este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que si queréis hacer alguna consulta de estilo esta o tenéis alguna pregunta, me la podéis decir ahora y la podemos probar para ver cuál sería el resultado. Omar. Yo creo que la clave de todo este modelo y todo lo que has contado no es solo poder analizar los jugadores que hay actualmente jugando, sino que tú también lo puedes adaptar a jugadores en España que están jugando en una división de sub-17 y tú pues escoger a potenciales estrellas y... Claro. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Me refiero a que, me parece un pedazo de punto. O sea, el club, cuanto mayores sean sus recursos o cuanto mayor sea la obsesión por querer maximizar estos resultados, mejores datos va a recopilar. Puede hablar de sus 17, puede incluso recopilar datos sobre juveniles. Hay aplicaciones ya en el mundo del fútbol. Yo jugaba al fútbol y había aplicaciones que te ponían el resultado del partido, los goles que habían metido, y esto también les podría servir a los clubes como potenciales fichajes para echarle vistazo a niños que a lo mejor están con 16, 17 años despuntando. O sea, es extrapolable a muchísimas cosas. ¿Digo? Pero el tema del lenguaje natural, entonces, también es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Pero igual un ojeador que lo desplacen a un partido extraño o poco conocido, podría vertir los datos de la misma manera. Sí, sí, justamente. La magia de todo esto es que se podría llegar incluso el ojeador a apuntarse 3 o 4 futbolistas que le hayan interesado el partido, apuntar 3 aspectos a lo mejor que ha metido tantos goles, que ha hecho tal, y todo esto mandárselo a este dato, y que el set de datos se retroalimente constantemente de las cosas que estamos hablando. Cuanto más se alimenta, porque al final la inteligencia artificial funciona a través del entrenamiento, mejores resultados vamos a obtener. Ahora tenemos 4 porteros en la selección española. Preguntaré cuál es mejor. Creo que no te lo vas a saber responder porque estamos hablando de que el set de datos está reducido a la Champions 24-25. Si nosotros le quisiéramos... Pero, a ver si... ¿Cuáles eran los porteros? ¿David Sánchez? No, ¿David Raya? Vamos a hacer algo mejor. Vamos a decirle que de todo el set de porteros españoles, de todos los datos que hay, que me elija el mejor portero español. A ver si me lo sabe devolver. A ver si le ayudamos a Luis de la Fuente con eso. Oye, pregúntale si la torrilla de Mbappé es verdad o es mentira. Y yo como médico lo estoy pasando fatal, ¿eh? No sé cuál es derecha y cuál es izquierda.
Pues mira, Enrique, los cuatro porteros que te devuelve el set precisamente son los cuatro que van con la selección. Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Robert Sánchez. Yo creo que esos son los cuatro con los que han ido a esta convocatoria. El Joan García, ¿no? Pero básicamente te habla de que, bueno, Unai Simón... Juega Champions, sí, juega Champions ahora, este año solo, pero el año pasado no estaba en Champions, por tanto no te la puede dar. Pues estos datos son 24, 25. 23, 24 o 24, 25, sí. No jugaba en... Claro. Te aporta el toque personal de por qué son mejores estos porteros. Bueno, pues porque Unai Simón fue titular absoluto de la selección española. David Raya, un nivel top en la Premier League. Si os fijáis, todos estos datos son cosas que el modelo de inteligencia artificial aporta por sí mismo, pero no se lo inventa. Ojo, porque los jugadores existen, los jugadores están ahí. Y lo que hace el modelo es buscar dentro de su propia capacidad de IA generativa, aparte de recopilar los datos, es añadirle esa conclusión personal que al ojeador le puede generar incluso una ventaja. Estaríamos hablando de que el ojeador a lo mejor hay cosas en las que no ha caído y este modelo sería capaz de recopilarle. Es un poco compleja. ¿Puedes leer la parte de abajo? Nivel de confianza baja. Esto depende de si la consulta que le hemos hecho ha sido muy complicada y del todo no te sabe confirmar si es 100% verídico lo que está diciendo. Yo he jugado con algunas y sí me dice que el nivel es alto porque a lo mejor la pregunta, si tú le dices a lo mejor qué minutos ha jugado Endrick y por qué son esos minutos, me ha llegado a decir nivel de confianza alta porque sabe que los minutos son esos y las conclusiones son porque Mbappé está en el equipo, porque le rodean jugadores muy buenos y en ese caso sí te dice nivel de confianza alta. Esto al fin y al cabo es una demo un poco arcade que yo he construido, pero cuanto mejor sean los datos y más lo potenciemos, al final vamos a obtener mejores resultados. Entiendo que también le puedes preguntar de dónde sacas esos datos, ¿no? Son tuyos, pero por ejemplo, la de estas dos balones que lo estoy inventando, ¿no? Sí. La IA seguramente tiene acceso a dos balones. Sí, puede tenerlo. Todo lo publicado en dos balones, lo digo porque yo se lo he metido a mi otra IA que era esto. Y me ha dado cuáles son los más parecidos al Elite, ninguno con lo que tú has dicho, pero te dice de dónde lo has sacado, ¿no? Sí. Es que en este caso nuestro modelo se alimenta de los datos que nosotros le damos. Claro. Si esto se podría llegar a potenciar a un nivel muy grande, podríamos decir que todos los clubes jueguen con las mismas oportunidades y todos los datos se saquen de la misma oportunidad. Pero Enrique, siendo sincero, el Real Madrid no va a querer compartir sus datos con el Barça, va a querer que los datos sean suyos recopilados por sus ingenieros informáticos. El potencial de esto, por lo que se ve, bastante grande. ¿Sabías algún ejemplo de la liga si ha aplicado esto a un punto o lo quiere aplicar? No como tal, porque no están capacitados ahora mismo para construir esto, o por lo menos no se han querido ver en esta inversión porque es una tecnología relativamente nueva, pero hay clubes que ya sí potencian el tema de ojeadores que utilicen su tecnología. El Manchester City precisamente, que tiene detrás una inversión muy grande porque tiene inversiones de Arabia o de Abu Dhabi, si no me equivoco, quiere lo mejor siempre. Y se han visto casos como que sus instalaciones son las mejores, sus ojeadores cuentan con tablets donde tienen todo este tema de formaciones, qué jugador rinde mejor. A lo mejor lo están utilizando, pero el tema es que a lo mejor los clubes ahora mismo lo que les interesa es mantenerlo en secreto. Sí, lo curioso, ¿no? En el tenis, por ejemplo, que se mueve menos dinero, ya se está usando, por ejemplo, para temas de jugadores. Sí. Hombre, puede ser algo potencial. Si el vídeo que sube a YouTube le da a Florentino, pues cuento con que me llame. Lo usan, pero no quiere que sea público. Exacto, es lo que me refiero, sí. ¿Dios? Sí, que sobre la pregunta que ha hecho, en realidad lo que es brillante quizás es la idea, ¿no? Y que existen mecanismos de trazabilidad, observabilidad para que te diga, o sea, lo difícil de lo que tú has hecho, luego simplemente sería que te dijese efectivamente de dónde has seleccionado un poco la información y se podría ver perfectamente. Tras construir esto, al final lo de que te digas de dónde lo has sacado es algo trivial, no es tan complicado como parece, simplemente... No, sí, porque el tema es porque, vamos a ver, porque depende de dónde lo saques, si te lo sacas de dos balones, que es el Barcelona, pues tienes que mirar de otro punto de vista. Claro. Bueno, a los jugadores del Claro, no, exactamente. Yo creo que es más que, pues evidentemente esto es como todo, los que más dinero tengan, más dinero van a poder invertir.
mucho dinero e invertirá en su propio equipo personalizado de ingenieros informáticos que recopilen sus datos para ellos y solo para ellos. Y cuando hablamos de bueno y malo, tienes un modelo ahí detrás que es el que se basa en el RAG, sí, donde tienes ya unos datos guardados que son datos objetivos. Correcto. Y ahí no se trata de que alguien haya publicado No. qué bueno es fulanito y No. tú dices, uy, es bueno. No. Sino que tú tienes unos datos que tú tienes números. Exacto. Hasta cierto punto, si nosotros como nuestro equipo personal es capaz de desarrollar reportes, que el modelo de inteligencia artificial los lea, pero reducirlo a lo que nosotros desarrollamos, no a lo que alguien haya dicho por internet. Los datos de que Vinicius ha marcado 5 goles están ahí y son objetivos. O sea, nadie puede decir que no lo ha marcado porque si están en vídeo están. O sea. Y ahora, de otra manera, por ejemplo, el Asiel marca de cada partido te pone una valoración de cada jugador en ese partido. Sí. De 1 a 4. La guía simplemente es darle... Es la valoración del periodista. Claro, está claro. Por eso decía pero yo eso no va al RAG que está generando ahora. Se podría hacer. Eso se podría hacer. O se podría hacer con objetivo. Por eso decía yo que dependerá de qué fuente la saque. Pero a mí me interesa saber cómo conviertes el mejor, cuando tú le preguntas el mejor, cómo conviertes eso en lo que le estás consultando a los datos. Vídeo. Porque sí, puede ser mejor el que ha parado más penaltis y es una cosa objetiva. No depende de la puntuación que alguien le ha dado. Lo que yo quiero comentar, tenemos forma de hacerlo objetivo. Quizás pueda enseñar el modelo que ha importado, porque es un modelo que ha importado ese fichero, después se guarda en una base de datos vectorial, que lo que te hace el LLM es hacerte una query para buscarte la información. Quizás esa es la parte que de hecho él te puede contar, ¿verdad? Tú a él le puedes decir y argumentame por qué. Sí, claro. Mejores, y él te va a explicar el límite, cómo ha usado los datos para... Sí, correcto. El límite, de hecho, lo pone el propio modelo. ¿Sabes? No, nosotros, como tal, lo que nos encargamos es de tener datos buenos, de darle a lo mejor a la inteligencia artificial las directrices para que no se salga de este contexto, para decirle, oye, si alguien te pregunta algo de cortes de pelo, pues le dice, oye, yo estoy aquí para ojeadores, ¿sabes? Los límites los podemos poner nosotros. Claro, un poco es la interacción en el lenguaje natural, o sea, el tema de los datos ya está muy estructurado, las fuentes las tienen los clubes, evidentemente tienen bases de datos muy potentes, pero lo que tú estás diciendo, el hecho de que un ojeador que no entiende SQL pueda preguntarle, quiero jugar como Vinicius, que sea vertical o que no lo sea, más o menos, eso es lo que es tan potente. Claro. Para mí esa es la clave. Es que, igual que hablamos del fútbol, hablamos, pues lo que he dicho antes, de que un médico sea capaz de poder analizar ciertas tendencias en su lenguaje, sin necesidad de una aplicación a lo mejor que le limite o sin necesidad de aprender un lenguaje de programación, que eso es bastante limitante. No, lo que pasa es que, fíjate, lo buenísimo de esto es que el Madrid de este año va fatal, entre comillas, pero tú dices, pero bueno, si tiene mejores jugadores, pero probablemente porque le falte lo que tú has dicho, le falte un cross, o le falte alguien que, porque tú puedes ser la mejor delantera del mundo, pero si no llevas balones a esa delantera, lo bueno de esto es que tú puedes pedir a la carta el jugador que tú precisas. No el mejor, porque probablemente si tú metes a Haaland en el Madrid, o al Haaland de hace 2 años en el Madrid, seguiría costando lo mismo. ¿Quién le sube el valor a Haaland? En este caso, esto es solo de fichaje, pero igual que de fichaje lo podemos llevar a lo que he dicho antes, contratos, renovaciones, qué jugador rinde mejor sobre la formación 4-4-2 respecto a la 4-3-3, maximizar a lo mejor que si tienes 7 futbolistas que sean un 10 con un 4-3-3, pues vamos a jugar con el 4-3-3 y todo esto te lo pueda decir el modelo con los datos que saca de cada partido. Bueno, si os parece, damos por terminada la rondilla de preguntas, ahora si queréis, vamos allí que hay aperitivillo y le podéis seguir preguntando lo que queráis. ¿Viene el modelo con nosotros también? Un fuerte aplauso por favor.